lágrimas de cocodrilo, una cucharada de azufre, agua hirviendo a 1000 grados, entrañas de rana y lo más importante, tinte rojo número 2. Con esta mezcla podré contactar con las profundidades infernales y de esta forma podré derrocar a mi desagradable tío y obtener la fortuna que me merezco. Un momento, me falta un ingrediente. ¿Algo adorable? ¿Y de dónde rayos saco algo así? ¡Hola, hermanita! ¿Cómo no? ¿Qué te traes por tu hermanita, segundita? Por todos los diablos, no me llames segundita. Y no pienso llamarte tercerita. ¡Qué asco, de verdad! No deberías estar aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser? Porque mi taller de artes oscuras no es un sitio para alguien tan cuca y bonita y adorable. Pensándolo mejor, sí que está bien que hayas venido aquí. ¿Y eso? Porque te he preparado un baño solo para ti. Mira cuántas burbujas. ¡Ay, gracias! Eres la mejor, segundita. Oye, creo que tu baño se ha roto. No, tonta. No era un baño. Era una pócima para poder crear una ruptura y contactar con los seres del inframundo. Ven conmigo, monstruo infernal. Nosotras acabaremos con ese tirano. ¿Monstruo? ¿Acabar con alguien? Algo me dice que tú solo sabes de demonios por el metal. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿A quién he invocado? Verás, mi nombre es Satanisa, aunque prefiero llamarme señorita Satanisa. Y no sé si lo sabes o no lo ponía en ese libro de ahí, pero soy una demonio, y los demonios son criaturas muy más intelectuales. Ayuda que tengo unos cientos de miles de años. Me recuerdas a mi tío. Vaya un timo. Pues si el mundo no quiere que pueda cumplir mi venganza, tendré que buscar otras formas de hacerme rica. Adiós, Satanisa, y adiós, Hel. ¿Hel? ¿Quién es? Eres la cosa más adorable que he visto en mi vida. Y... tengo tantas preguntas. ¿Eres un diablo? Entonces, ¿por qué pareces un robot? Esta no es mi verdadera forma. ¿Y puedo ver tu verdadera forma? Cuando seas mayor, pero ¿podemos ver otras cosas? ¿Qué pasa? Es mi alarma. Tú quédate aquí. Las novelas juveniles de fantasía suelen ser presentadas con múltiples libros para poder contar una historia más completa y añadir esa sensación de anticipación que no se puede tener con un solo libro. Sagas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo... Claro que cuando son adaptadas a películas está el pequeño problema de que no importa cómo de famosos sean los libros, si alguna de estas películas sale mal, aquí acaba. Sagas como Percy Jackson, Eragon, Las Crónicas de Narnia, La Brújula Dorada... acabaron sin ser adaptadas del todo debido a esto. Por no hablar de las aventuras del señor Farola, que no tuvo ni una película, ni un libro, solo está en mi cabeza. Céntrate, guay. Algunas sagas tienen suerte y son revividas más tarde como le pasó a una serie de catastróficas desdichas, pero en otras ocasiones creo que no hay demanda para que Mara y el Señor del Fuego continúe. Es una saga de novelas que, hasta donde yo sé, solo fue publicada en Alemania, y se basa mucho en la mitología germánica. No he leído los libros, evidentemente, pero la película sí parece haber llegado a todo el mundo, para bien o para mal. ¿Será una buena introducción internacional a estas novelas que nunca tuvimos? Después de todo, el autor de los libros está involucrado. Aunque el director también hizo unas películas sobre un cacho pan. Ese cacho de pan se llama Bern das Brot y es muy popular en Alemania, por si no lo sabías. ¡Ah, un demonio! ¿Y tú también eres popular en Alemania? Me llamo Satanisa, oficinista oficial del inframundo, y he venido aquí para iluminaros con mi conocimiento, ya que he oído que vais a analizar una película que tiene que ver con la mitología germánica. ¿Y qué? ¿Cómo puedo saber que eres experta en eso? Porque estuve allí, obvio. No te creería, pero a estas alturas en los especiales me puedo esperar cualquier cosa. Esto es Mara y el Señor del Fuego. Y antes de empezar,
Mi propia existencia es un chiste de Mega Man. La película empieza ya en medio de la acción, con Mara hablándonos sobre Loki y diciendo que tiene que salvar el mundo. Tengo 15 años y hace poco descubrí que tenía que salvar al mundo. Por desgracia, tengo el mismo talento para salvar al mundo que el de un pingüino para jugar al voleibol. Sí, pero eso no detuvo a los que hicieron esta película. ¿No vas a hablar de lo horriblemente adaptada que está esta parte? No sé lo suficiente de alemán como para leérmelo sin enterarme de todo. ¿Es que tú sí? Es könnte passieren, das russische kommunale Regime... Ya, diabla, sábelo todo. Pero pasamos de esto al mundo real, donde Mara va al instituto y es puesta en ridículo por su vergonzosa madre. Mira, a tus amigas les parece muy guay el gorro. Claro. Este es uno de los puntos que menos me gustan de la película, el personaje de la madre de Mara. El estereotipo de los padres que dejan en ridículo a sus hijos en frente de sus matones, que por cierto, por ahora no son más que unas matonas genéricas, es muy típico. Pero con esta mujer se les ha ido de las manos. Es una Wicca, usa piedras mágicas, hace sesiones de abrazar a los árboles, intenta curar a Mara con un CD... Es como si buscaran costumbres raras y se las pusieran todas a un solo personaje. ¿Y qué hay de ese niño? Parece que están haciendo como que será importante y hasta un compañero de aventuras o un interés amoroso de Mara. Pero luego no lo es. Solo salen las escenas en las que le hacen bullying a Mara. Y luego la madre llama a Mara rara por tener visiones. Y por favor, No vuelvas a soñar en clase. La sartén le dijo al cazo, ¿no? No me quiero imaginar al padre. Ay, mi mujer con sus reuniones de bruja y mi hija con sus visiones del futuro en otro mundo. ¡Qué familia más extraña! Pero el padre no es un alien. Está en Canadá. ¿Qué va? Tu padre está en Canadá porque no puede afrontar el mundo real y a diferencia de mí, se niega a crecer como persona. No hay mucha diferencia. Pero sí, Mara constantemente tiene unas visiones extrañas de gente con armadura huyendo y luchando. Y tras un mal día normal de clase y un taller de hablar con los árboles, Mara acaba harta y se va de allí. Con o sin pubertad, una cosa está bien clara. Las plantas no pueden hablar. Yo no diría eso. ¡Qué tonta! Todos sabemos que las únicas plantas que hablan son las mandrágoras autumnalis. Mara consigue hablar con la ramita, que le empieza a hablar sobre qué es. Eres una espáucona. Por casualidad no sabrás lo que es, ¿no? Vale, pues ya somos dos. Por algún motivo la película necesita poner que Mara se entera de lo que es todo esto buscándolo en Google, así que simplemente explicaré qué es aquí. Básicamente es una profetisa, cuyo poder consiste en ver lo que ocurre en el mundo de la mitología germánica. Hace más de 2000 años, dos hermanos se enemistaron y se enfrentaron. Thor, el dios del trueno, y el astuto Loki. Oye, cuidado con los spoilers de la serie de Loki, que ni siquiera ha salido y ya la están destripando. Mara se asusta por tanta información y se va huyendo. ¡No, esto tiene que parar! ¡No quiero! Mira por dónde vas. Despacio, señorita. ¿Pero qué le pasa? Vaya, qué dura es la pubertad. Ah, sí, por algún motivo en esta película machaca mucho el chiste de que Mara está pasando por la pubertad y todas las cosas raras se deben a eso. Es la pubertad, ya sabes. Estás confundida, la pubertad. Mamá. Es una... Así que ya ves lo cara que me sale tu pubertad. Es muy incómodo y me recuerda a la obsesión de Pinocho con la sangre. Así que continuemos. Mediante los poderes de la ramita, Mara viaja a la cueva donde encerraron a Loki. La historia es relativamente fiel a la verdadera mitología, donde Loki es tomado como prisionero y sentenciado a estar encadenado, mientras una serpiente suelta su veneno sobre él durante el resto de sus días. Pero su esposa usa un cáliz para proteger a Loki del veneno. Esta película, sin embargo, cuenta que la esposa de Loki fue secuestrada y si no vuelve a su posición, Loki se desatará y provocará el fin del mundo. ¡Por puro cabreo! Mal framerate aparte, si tiene tanta fuerza como para escapar, ¿por qué no lo hace ya? ¿Necesita estar enfadado para usar sus poderes? Que eres Loki, no Hulk. No adelantes acontecimientos. Al darse cuenta de lo que es, Mara busca por internet a expertos en el tema para que la puedan ayudar. Jacob Grimm, muerto desde hace años. Cal Simrock, más que muerta.
Muerto, muerto. Soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pero el único que encuentra es un profesor de una universidad cercana. ¿Y cómo logra encontrarlo? Cayéndose en una fuente. ¿Qué Mara se te ha caído? ¿La de plata o la de oro? El profesor que busca le lleva a su despacho y Mara le cuenta su historia. El dibujo no es del todo correcto. La mujer tiene un aspecto muy diferente, el cáliz es más redondo, hay muchas más ataduras. Y todo eso en una escena en la que descubrimos que odia cuando la mitología germánica es interpretada mal. Define especie de moño. Como la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Y de hecho tiene un camarote lleno de productos que la malinterpretan. Entendería que fuera en plan los juguetes que le quita a sus alumnos, pero es un profesor de universidad, no de instituto. Querrás decir de parvulario. Los niños no son tan tontos. ¿Estás segura de que Loki no llevaba algo así en la cabeza? Tampoco hubiese podido llevarlo porque esa tontería la inventó un jefe de atrezzo para óperas. En realidad, originalmente surgieron de los cuadros de la saga de Frithjof, que los pintaba con cuernos para reflejar su maldad. Pero bueno, usted diga lo que quiera, señor experto. ¡Vicky! ¡Es una mentira! ¡No! ¡Vicky era la mejor serie del mundo! Bueno, a ver, Vicky el Vikingo era una serie muy divertida, pero no creo que fuera históricamente acertada. Nah, Vicky el Vikingo es 100% fiel a los acontecimientos en la historia. Pero sí, en esta parte básicamente la película quiere decirnos que todas las adaptaciones de la mitología son malas. Esta es la buena. Sí, ya veremos. El profesor se arrepiente de ser tan cabezota con Mara y básicamente cambia de opinión cuando conoce a la madre y se ponen a ligar. Sí, buen mensaje. En realidad es porque el dibujo que le hizo Mara es muy parecido a un descubrimiento muy reciente, así que acepta de repente que Mara usa sus poderes para teletransportarlos a Loki y Thor peleando. Encantado, mucho. Loki, el todopoderoso dios del caos, ¿le acaba de tirar un puñado de arena a Thor? Y cuando salen tenemos un encantador chiste sobre cómo los guardias piensan que Mara y el profesor han estado haciendo cosas impuras. Sí, igualmente. Maravilloso. No quería hacer chistes sobre lo inapropiada que parecía la forma en la que Mara se teletransportaba con el profesor, así que la peli lo ha hecho ella solita. Esa visión era completamente incorrecta. Para empezar, el casco de Thor... A mí lo que me molesta ahora es lo mucho que se repite esta película. Odio cuando me dicen cosas que ya sabemos. Volvemos a ver a la madre haciendo cosas raras, a las matonas metiéndose con Mara, a Mara teniendo visiones en momentos inapropiados. Y ninguna de estas escenas ofrecen más de lo que ya hemos visto. De hecho, cuando al fin ocurre algo nuevo, es que Mara viaja a la cueva donde Loki está encerrado. Vemos una escena en la que sale de ella y está enfrente de un precipicio. Y esta escena es exactamente la misma que la del principio, pero con otro ángulo de cámara. Esto pone de los nervios a mi paciencia y mi toque, sinceramente. Bueno, al menos esta es la primera escena en la que vemos el conflicto de que Loki ha perdido a su esposa. Así que le da sus poderes a Mara. Uy, esto no va a acabar muy bien. Usa dichos poderes para encontrar a Sigyn, quien se encuentra en un mundo volcánico. ¿Qué es esto? ¿Un viaje a Mordor con todos los gastos pagados? ¿Quieres dejar de referenciar películas mejores que esta? No ayuda que al fin encuentre al titular Señor del Fuego, que parece TK, de Moana. Aunque no consigue vencerlo, defiende a Sigyn con el poder de los bomberos. En realidad está usando el cáliz mágico con el veneno de la serpiente, pero sí, parece una simple manera. Justo para irse de nuevo con Loki. Loki quiere darte las gracias. Loki es inteligente. Loki habla en tercera persona. Loki al fin tiene el cáliz para resistir el veneno, pero aún falta traer de vuelta a su esposa. Así que saca a Mara de allí para que vuelva a entrar y le dé los poderes otra vez. Y decide utilizar estos poderes más tarde para traumatizar a la matona de Thor, para dejarla en el hospital. ¡Wow! Esta escena está sorprendentemente bien actuada. Podemos ver perfectamente lo mucho que se ha pasado Mara
sobre todo cuando están las dos en el hospital y hasta el niño de la otra vez sale para disculparse. Es una buena moraleja de que la venganza nunca te ayudará a hacer nada. Hasta que sale este diálogo. Pero si Larissa se despierta y se olvida de que lo siente... ¿Podría repetirlo, por favor? De acuerdo. Ja, si piensas que eso es malo, espera y verás. El siguiente plan de Mara consiste en traerse a Sigfrido, del Cantar de los Nibelungos, a luchar contra el Señor del Fuego al ser invencible. En primer lugar, aún no sabemos si puedes invocar gente. Sabemos que puedes ir allí y conocerlos, pero a lo mejor sacar a Sigfrido de su historia podría tener las mismas consecuencias que, por poner un ejemplo, liberar a Loki. ¿Lo que estáis intentando que no ocurra? ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Pues una espada, invulnerabilidad, superpoderes... Claro que lo necesitamos. A no ser que me diga que Iron Man y Hulk también son nórdicos. Tía, no sé si lo sabes, pero se supone que esta aventura es para salvar a Loki. ¿De verdad quieres traerte a Hulk? ¿Sabiendo lo que hizo? Van a la montaña donde Sigfrido luchó contra el dragón y se bañó en su sangre. Y el profesor, aún así, empieza a quejarse de que no es fiel a la mitología. No hay ningún dios que se llame Loki. ¿Qué? Pero he estado allí y vi... Sí, lo sé, y también hay... Y también hay un Loki en las 3 óperas célebres del compositor Richard Wagner. Mira, macho, te han mostrado visiones de una serpiente gigante marina y has visto a Thor y Loki luchar, en persona. Creo que ya va siendo hora de que te fijes más en lo que estás viviendo que en tus estudios. Créeme, yo lo aprendí de manera muy dura. ¿Cómo? Pues así, para empezar, que me esperaba que vosotros los robots fuerais un poco más gigantes, molones. Allí en la montaña se encuentran a Sigfrido, quien es considerado muy atractivo por Mara, pero sinceramente parece un George de la jungla medieval. Madre mía, que se quita la camisa. Y el dragón no ayuda, ya que aunque mola que sea anfibio y no escupa fuego, sus efectos dejan mucho que desear y se lo cargan básicamente de un empujón con un tronco. O eso parece, hasta que Mara se teletransporta y se lleva consigo tanto a Sigfrido como al dragón en la vida real, este último causando un destrozo en un mercadillo medieval y hasta dejando cosas en llamas a pesar de... Sí, justo lo que pensaba. Es acuático, no es un escupefuego. Aquí Mara descubre que de aquí vienen sus visiones. Grito sin gritar. Mara teletransporta a toda la peña, ya que tiene la idea de poner a luchar al dragón de agua contra el señor del fuego. Vamos, que ahora esto se ha vuelto Pokémon nórdico. Y me extraña que no referencie esto, viendo lo mucho que le gustan las referencias a la cultura pop. Sigfrido también se enfrenta al señor del fuego, y aunque es invencible, su ropa no. Ay... ¿Sabéis lo lamentable que es que la versión de Sigfrido de la película de los años 20 sea menos patética que esta? Es decir, también le veíamos el culo, pero era porque estaba bañándose en la sangre del dragón que le hizo invencible. De hecho, este hubiera sido un momento perfecto para enseñar más mitología. En el Cantar de los Nibelungos se explica que a Sigfrido se le puso una hoja en el hombro cuando se estaba bañando en el agua del dragón, por lo que ese se volvió su punto débil de una forma muy parecida al talón de Aquiles. Hubiera sido mucho más inteligente si el Señor del Fuego hubiera matado a Sigfrido dándole directamente en el hombro. Pero no, la gente desnuda hace gracia. Eso es cierto, te lo puedo demostrar. ¿En serio? No hagáis nada que vaya a desmonetizar este vídeo. Aparte, si has sido capaz de teletransportar a un dragón, ¿no podría intentar teletransportar a Sigyn con Loki otra vez? ¡Está ahí! Agárrala del pecho y llévatela. Al páramo de Nita. ¡Mierda! ¿Qué? No tengo energía. Pues no, porque se le ocurre la mejor forma de vencer al Señor del Fuego. Lo que tienes es un problema de ego. No eres más que la combinación de un error de traducción con un rollo de ópera cursi. ¡Dios de pacotilla! Mejor no la escuché, culpa mía. Haciéndole bullying. No. Eso es porque sus poderes venían de las voces que escuchaba.
Y entonces, al no poder oír las voces... Sí, esa es la explicación canon. Ah, pero era al revés. El Señor del Fuego aparece cuando se oyen las voces. ¿Y se hace más débil sin ellas? Pero es que básicamente lo que hace es insultarle, hacerle bullying, en una película que ha dedicado una escena, posiblemente la mejor escena de toda la película, a cómo el bullying está mal, incluso si está justificado. Y ahora pones a Mara haciendo básicamente lo mismo que hacía la otra chica, decirle nombres e insultos humillantes para luego abusar de su poder. Es literalmente la forma más contradictoria con la que podrían haber terminado esto. Por Dios, Malice tenía una batalla contra un dios del fuego mucho más digna. Comentario cómico para aliviar este momento tan tenso. ¿En serio? Es que tienes razón. No se me ocurre forma de justificar esto. Ya lo que queda como que no me importa después de esa humillante batalla. Loki y su esposa se reúnen, hace otro comentario sobre la pubertad... Lo siento, debe de ser la pubertad. Porque que te salga pelo por todas partes y tus hormonas se alteren es algo que merece ser mencionado tantas veces en una película familiar. Mara se monta un Los Padrinos Mágicos y desea que todo vuelva a la normalidad. Me restriegan otra vez lo mal que han representado a Sigfrido. ¡Siegfried! ¡Y Mara! El profesor hace una referencia a Star Wars. Estos no son los druidas que estáis buscando. Y luego el final acaba con que Mara se lleva a su madre al mundo mitológico y... Siempre supe que estaba dentro de mí. Ratoncito, prepárate, allá vamos. ¿Qué? Tengo muchas preguntas. Tranquilo, Escapocón. Sé de una que será resuelta. ¿Cuál? Por cierto, ¿quieres saber por qué Loki llevaba un nudo suevo? Loki no tenía ni idea de lo que era un nudo suevo. Pero me dijiste que llevaba uno. Sí, pero era porque Sigyn le recogió el pelo en un moño para evitar que tocara el agua de cal. Ahora sabemos de dónde venía eso del nudo suevo. Esto es horrible, sinceramente. Completamente de acuerdo. No tengo ni idea si el libro es también así o esta es una muy mala adaptación, pero Mara y el Señor del Fuego es una película que no solo es cliché, sino que algunos de esos clichés los aumenta a niveles embarazosos. Los efectos de las escenas de acción son pobres, las escenas son repetitivas, ninguno de los personajes es suficientemente carismático ya que son o muy olvidables o simplemente te ponen de los nervios. Y para dedicar una escena entera a mira lo mal que adaptan la mitología nórdica en la ficción, aquí tampoco es que sea para tirar cohetes. Muchos elementos son simplemente mostrados de pasada y no entran nunca en detalle acerca de las historias frecuentemente olvidadas sobre los dioses y monstruos de esta mitología. El enfoque está puesto en Loki y aún así no destaca absolutamente nada, por no hablar de lo bien que han tratado a Sigfrido. En definitiva, es una película que falla tanto para fans de la mitología como de las novelas juveniles de este estilo. Ni siquiera la veáis para reíros de lo mala que es, vais a acabar más bien enfadados. Soy Escapocón, y yo guay. Y volvemos al mundo real. Yo soy Satanisa y vuelvo al inframundo. ¡Chus! ¡Qué maja era! Sí, ¿verdad? Y eso que quería que fuera maligna. Lady Hell, ¿qué haces aquí con ese vestido victoriano? Verás, como posiblemente ya tengáis que saber, llevo bastante tiempo intentando deshacerme de mi desagradable tío, para quedarme con su dinero. Pero después de intentar invocar a un demonio y que me saliera empollona, pues estaba en plan, igual lo que quiero no es cargarme a mi tío, sino ser rica. Eso dio un cambio a mi vida, ya que me di cuenta de que no tengo que ser tan malvada. Eso da una mala imagen a los góticos, después de todo. Así que aquí estoy ahora. Con un trabajo noble he llegado a obtener la fortuna que siempre quise. Y hasta he construido una mansión más grande que la del tío Pocón. ¡Guau! ¿Y con qué trabajo has conseguido tanto dinero? Ah, muy sencillo. Tráfico ilegal de armas. Gracias. Y que tenga un buen día. ¿Quieres una? Jack! Mira, he encontrado una canción sobre un dios nórdico. Daxter, ni se te ocurra. Para tu
confiado ya. Escucha. Es el dios más timador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante, y aunque Marvel lo diga, Odín es su padre. Dios de la transformación. Se convierte en mosca y en salmos. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y 2 animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Él consigue regalos super guay. El martillo de Thor fue Loki, y la lanza de Odín fue Loki. Ese barco también fue Loki. Él vuelve muy Loki. Le cosieron la boca Loki, porque suele cagarla Loki. Casi siempre lo arregla Loki. Rimamos con Loki. Llegó un gigante con su caballo Asgard. ¡Os construyó una muralla! ¡Se acabó la esa frilla! No. Oye, ¿a que no nace sin 6 meses, caraculo? ¡Que no! Su caballo le ayudó. Resultó ser muy trabajador. Van pasando los 6 meses. Más te vale hacer algo para detenerle, vamos. Loki fue y se transformó en una yegua sexy y embaucó al caballo del gigante que persigue a Loki hasta que le echa el guante. Con su amigo fugado, su misión ha fracasado. Loki vuelve empeñado y obvio. Un caballo muy guay fue Loki. Se lo regaló Odín a Loki. Es un gran seductor, es Loki. Te vuelve todo Loki. Y aunque a veces es majo Loki, hace cosas muy malas Loki. Como el bueno de Baldur Loki. Le deja todo Loki.